Hola cachoperos, estamos en Madrid y acabamos de entregar los premios al mejor cachopo de Madrid 2020. Estamos en el Rincón Asturiano, en la calle Delicias, y nos van a enseñar la receta del cachopo campeón. Bueno, la receta primordialmente parte de producto de ganadería propia, primera calidad, y lo que vamos a hacer es el proceso en este caso de empezando a salar la carne, ¿vale? Cogemos el filete, salamos el producto y le ponemos jamón al corte de cuchillo de primera calidad, jamón ibérico. Tenéis el jamoncito a cuchillo. Ese es uno de los secretos primordiales del cachopo en el Rincón Asturiano. Y bueno, cuéntame algo más del cachopo. Aparte va, por lo que vemos, el pan rallado no es... Bueno, el pan rallado, Nacho, como estás comentando, bueno, pues es con pango, ¿vale? Es un pan rallado de pan de cristal, que es el que realmente potencia lo que es el empanado del cachopo, ¿eh? Y ahora ya pasamos directamente a lo que es el queso manchego, ¿vale? Queso manchego cortado finito. muy bien. Como es abundante de jamón y de queso. Exacto. La carne tiene una pinta bárbara, mirad qué color tiene esta La carne. carne, al ser de nuestra propia ganadería, es impresionante. Hay que decir que esta gente tiene ganadería propia. Ahora os contaré un poco más dónde la tienen y demás cuando os enseñemos el local. Volvemos a salar otra vez la carne de nuevo y montamos la primera fase del cachopo. Y ahora ya vamos a pasar a lo que es el proceso de elaboración del cachopo, en el cual pues vamos a pasarlo por el proceso de El empanado. el empanado. Exacto. Fundamental. De hecho, los jurados es una de las cosas que más se valora. Lo primero es la carne, que son Correcto. 300 puntos. Lo segundo es el relleno, que son 200. Y los siguientes el rebozado, que son otros 200, sobre 1000. Bueno, lo vamos a pasar primeramente por harina. Parece fácil porque después dices, el cachopo es la cosa más sencilla del mundo. Y yo, Bueno, sí, sí. bueno, tiene su secreto, ¿eh? Un cachopo lo hace cualquiera. Yo sí, un cachopo lo hace cualquiera. Pero un cachopo bien hecho... Una Porque vez nosotros que- somos de probarlos, pero yo he de reconocer que en casa alguna vez, cuando nos ponemos a hacerlo, dices tú, pero ¿cómo Sí. hace esta gente para que salga tan perfecto? Y todo Exacto. esto? Y una vez bien prensado y demás, lo pasábamos por el siguiente proceso, que es el huevo. Huevo batido. Lógicamente las manos de un buen profesional, que sabe lo que hace. Eso a la gente le encanta, la forma de rebozar. Los vemos por los vídeos de otros años, que además Sí. ese proceso es más complicado. Sí. Y ahora ya lo pasaríamos realmente al producto estrella realmente, que es el compango, que es pan de cristal, ¿vale? En el cual, pues bueno. Bueno, hay que decir que la gente, si no tiene pan de cristal en casa, pueden usar un pan Bueno, rallado exacto, muy normal bien, o... muy bien. Este lo que hace es potenciar más lo que es el rebozado del pan. Ese sería un poco el proceso de elaboración del cachopo. Perfecto. Ahora simplemente sería sacarlo. Y a la sartén, a la freidora, ya cada Ya, uno... exacto. Según las dimensiones que tuviésemos, pues pasaríamos directamente a una bandejita. Mira,
Esto es un cachopo además y mira, otros años los ganadores que hay son cachopos más pequeñitos, pero los que son cachoperos puristas les gusta el cachopo grande y este cachopo es grande, porque es un cachopo de cerca de 1 kilo, de más de 1 kilo, ¿no? 890 gramos más o menos. Pues casi 1 kilito de cachopo. Pues nada, vemos el cachopo, vamos a verlo ya frito, nos vamos a ahorrar el proceso de freír el cachopo, vamos a verlo ya terminado, para afuera, y de paso os enseñamos un poco el local. Aquí lo tenemos ya, el plato terminado. Os vamos a enseñar un poquito. Este es el comedor pequeño. Es decir, que ahora con el tema de la pandemia y demás, tiene un comedor más grande que se ha cerrado, pero bueno, podéis ver estas campanas que ahora nos explican para qué son encima de todas las mesas. Mirad las campanas, luego para aquí está la sidrería. Y ahí al fondo a la izquierda tendríamos el comedor grande, que estos días está cerrado, pero bueno, muy pronto se abrirá. Y nos vamos a ver el cachopo. Hay que decir que ahora sí que te pregunto, nos vas a explicar que bueno, vosotros tenéis ganadería propia. Sí. Y no sé dónde la tenéis, que creo que está por cerca de Soto del Real, ¿no? Bueno, tenemos dos ganaderías en este caso básicamente. Tenemos una en Colmenar Viejo y otra en Soto del Real, ¿vale? Y es donde tenemos en torno a las 1500 cabezas de ganado en este momento y es donde realmente cebamos al animal, ¿vale? Esta carne, por ejemplo, es una carne de buey. En este caso estamos hablando de un chuletón de buey. Este chuletón de buey está en torno ahora mismo a los 150 días de maduración en cámara. Es un animal que está rondando los 8 años, ¿vale? Y bueno, pues aparte de eso, lógicamente tenemos el lomo alto de buey, que es una carne pues con 70 días de maduración, ¿vale? Todas las carnes nuestras se elaboran en parrilla de carbón de encina, ¿vale? Y las campanas que en este caso se han colocado es simplemente para cuando llega el momento poderlas bajar, ¿vale? Y con la parrilla de carbón de encina el cliente pueda terminar de elaborar su carne en mesa. Es el secreto un poquito de nuestra casa. Pues nada, para todos los asturianos que estáis en Madrid y para toda la gente, que aunque no seáis asturianos, todos los madrileños, si queréis probar un buen cachopo, aquí tenéis el mejor cachopo de Madrid 2020. Y para los que sois muy dragones como nosotros, pues qué mejor que el cachopo y este chuletón de buey. Y como dice su publicidad, que no os den vaca por buey. Pues cachoperos, mejor cachopo de Madrid 2020, Rincón Asturiano 2, en la calle Delicias, muy cerca de Atocha. Un saludo, cachoperos.